Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Este fin de semana muchas actividades importantes a nivel mundial, pero naturalmente en Venezuela fue el referéndum consultivo. Y dentro de este criterio, pues la Corte desestimó la demanda de Guyana para que suspendieran este referéndum, que era una función fundamental dentro del orden político interno de Venezuela y previsto en nuestra Constitución, en el artículo 71. Pero también la Corte pues, ha advertido que ni Guyana ni Venezuela tienen que tomar acciones en el territorio en disputa y crear conflictos que puedan llegar a la violencia o a la guerra. En esto es un compromiso diplomático fundamental. De hecho, nosotros seguimos insistiendo en el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966 y frente a la sentencia de la Corte, al declararse competente, ratificamos que la Corte para nosotros no tiene jurisdicción ni competencia en este caso. Por lo tanto, seguimos en el Acuerdo de Ginebra de 1966 para una solución negociada Venezuela-Guyana en favor de ambos países y sin el recurso judicial. Todo ocurrió en 2015 cuando la ExxonMobil descubrió inmensas cantidades de petróleo y Guyana se motivó. También la ExxonMobil dio muchísimo dinero para llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, sabiendo que Venezuela no reconoce la jurisdicción obligatoria y también sabiendo que el Acuerdo de Ginebra nos obliga a las dos partes a seguir negociando hasta encontrar una solución que sea favorable para ambos países. Hoy vimos en la prensa de Guyana que al menos hay un interés en que se pueda solucionar pacíficamente. De hecho, han propuesto, tanto en el caso de Brasil y también de Cuba, como intermediarios que pudieran ayudar a encontrar una solución. Y Venezuela está abierta desde todo punto de vista para la discusión, el diálogo y la negociación. Por eso es importante, sobre todo lo que se ha hecho en este mes, que es avanzar sobre los conocimientos teóricos y prácticos de lo que es el territorio de Guyana, la inmensa riqueza del petróleo que hay, pero también los minerales y además la inmensa reserva forestal y los grandes ríos que obligan en el futuro a buscar energía hidroeléctrica cuando se cierra precisamente en el mundo el consumo de los combustibles producidos por el petróleo, el gas y el carbón. En este caso, precisamente hoy vamos a hacer referencia muy insistentemente en lo que ha pasado en Dubái, en la conferencia mundial sobre el clima, el cambio climático y particularmente el calentamiento global. Por eso vimos que como 116 países se comprometieron en la COP28 que se celebró en Dubái a practicar sus capacidades de energía renovable de aquí al 2030 y una veintena propuso además triplicar la generación nuclear de aquí al 2050. Un gesto histórico tras décadas de ostracismo del átomo, porque el átomo tuvo mucha influencia, sobre todo después de lo de Hiroshima y Nagasaki, le puso una especie de veto por las consecuencias de la radiación. Pero los países siguieron avanzando porque la energía nuclear es mucho más pura, mucho más sana. El átomo producido, el kilovatio producido por el átomo de uranio es más barato que el átomo producido por carbón o por petróleo o por gas. Y además es menos contaminante. Por eso, sobre todo el embajador de Francia insistió mucho en esta reunión. Francia, el 60% de su consumo energético es por átomos y es una energía mucho más limpia. Fueron dos puntos que fueron muy importantes en este país, donde por cierto quien presidió, el sultán que presidió la delegación y sobre todo la importancia que tiene la presidencia, la COP28, fue precisamente uno de los grandes productores de petróleo, como es el Estado o el Emirato de Dubái. Pero hubo la conciencia de que hay que ir avanzando porque el mundo, el calor avanza en 1.5 y si llega a 2 o a 2.5 sería terrible para la vida humana y la vida vegetal, incluso la vida animal. Por lo tanto, es importante que sigamos de cerca lo que ha pasado allí y esta tarde vamos a referirnos fundamentalmente a ello y más adelante, por supuesto, con las entrevistas, conversar sobre el tema del Esequibo. La conferencia de las partes de Naciones Unidas, conocida como COP28, se celebró en los Emiratos Árabes Unidos. Contó con la presencia de más de 150 presidentes, primeros ministros, miembros de la realeza, diplomáticos y dirigentes de la sociedad civil que presentaron sus planes para disminuir las emisiones que atrapan el calor, en su mayoría que buscan la unidad en otras naciones para evitar una catástrofe climática que pareció acercarse más que nunca en este año 2023. Los países en desarrollo y especialmente Brasil estuvieron presentes para denunciar
el abuso en las tecnologías de los países desarrollados y la necesidad de implementar políticas definitivas para mejorar el medio ambiente. Africanos y latinoamericanos señalaron que las selvas tropicales de sus continentes ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono en el aire y que sus países han emitido una pequeña fracción de las emisiones que atrapan el calor en comparación con los países más ricos que deben tener una política de tecnología y financiamiento para proyectos verdes en nuestro continente. Por Estados Unidos estuvo la alta representante, la vicepresidenta Harris, igual que en 1997 que contó con el discurso del entonces vicepresidente Al Gore. En las cumbres de la COP celebrada durante el presidente George Bush intervinieron siempre representantes de menor grado. En esta conferencia, tanto Estados Unidos como Francia impulsaron el proyecto de energía nuclear, que no produce emisiones de gas de efecto invernadero, aunque también plantea problemas de seguridad de los residuos. Más de 20 países abogaron por triplicar la energía nuclear en general en el mundo de aquí al 2050. Y Alemania propuso un comité especial que fue aprobado para el seguimiento del clima, del cambio climático, del calentamiento global y las energías alternas. A pesar de que el presidente de la COP28, el sultán Ahmed Al-Jaber, en su discurso dijo que no era factible solo con el uso de los hidrocarburos y el petróleo y el gas poder llegar a 1.5 grados y sobrepasarlo. Sin embargo, más de 100 países apoyaron una salida gradual de los fósiles, es decir, del petróleo, del gas y del carbón. También los altos funcionarios de Naciones Unidas, como el secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, Simone Steil, y también el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, apuntaron en esta dirección opuesta a la que el sultán del Emirato de Dubái había expuesto en la conferencia. Señaló el secretario general de las Naciones Unidas: la ciencia es clara, el límite de 1.5 grados centígrados solo es posible finalmente si dejamos de quemar todos los combustibles fósiles, no reducir o mitigar, eliminar gradualmente con un marco de tiempo definido. En el marco de esta cumbre climática, científicos afirmaron que la necesidad de actuar contra el desarrollo de nuevos proyectos de gas, petróleo y carbón son necesarios en el mundo, pero que es difícil pensarse sin estos combustibles por ahora, porque siguen siendo fundamento para la industria. La conclusión ha sido de eliminar gradualmente los fósiles, y los gobiernos del mundo deben dejar de invertir en nuevos proyectos. De ser así, la entrada de Brasil a la OPEP, o de la expansión de Arabia, de ADNOC, o de los proyectos offshore y Vaca Muerta en Argentina, tendrían que marcar una ruta hacia la finalización. Sin embargo, para estos países en desarrollo, la salida de los fósiles podría representar pérdida de ingresos importantes. Queremos hacer una mención especial a la participación del Vaticano. No pudo ir el Papa por razones de salud, pero envió un mensaje muy constructivo. Además, el cardenal Parolini, que estaba ahí presente, expresó lo que el Vaticano quiere dentro de la defensa del medio ambiente. Por eso el Papa Francisco llamó a los participantes de la COP28 a implementar sin demora una necesaria conversión ecológica cabal y a superar los nacionalismos para llegar a una visión común. Incluso es el único Papa que ha hecho encíclicas muy vinculadas al medio ambiente y además una preocupación de los católicos del mundo y de todas las religiones en favor de esa visión humanista, sobre todo pensando en las futuras generaciones. Vamos a un corte y venimos con las entrevistas del día, sobre todo refiriéndonos al tema que es la Guayana Esequiba, con especialistas en la materia. Ya regresamos. El Papa Francisco llamó el domingo a los participantes de la COP28 a implementar sin demora una necesaria conversión ecológica global y a superar los nacionalismos para llegar a una visión común. El Papa tuvo que cancelar su asistencia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, que finaliza el 12 de diciembre, a causa de una bronquitis. No presidió el domingo el Ángelus desde su ventana en el Palacio Apostólico de la Plaza de San Pedro, pero sus imágenes fueron retransmitidas en pantallas gigantes y el mensaje fue leído por el Monseñor Paolo Braida. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Incluso hoy no podré leerlo todo. Estoy mejorando, pero todavía no tengo voz. Monseñor Braida será quien lea la catequesis. Será Monseñor Braida a leggere la catequesi.
Además, Francisco hizo un llamado a que las partes involucradas en la guerra en la Franja de Gaza negocien un acuerdo de cese al fuego, luego de que terminara la tregua que permitió la liberación de rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. In Israele e Palestina la situazione è grave. Addolora che la tregua sia stata... En Israel y Palestina la situación es grave. Me entristece que se haya roto la tregua. Esto significa muerte, destrucción y miseria. Muchos rehenes han sido liberados, pero muchos otros siguen en Gaza. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias, que tuvieron un rayo de esperanza de poder tener en sus brazos a sus seres queridos. En Gaza hay mucho sufrimiento y falta de necesidades básicas. Espero que todos los implicados puedan alcanzar lo antes posible un nuevo acuerdo de alto al fuego y encontrar alternativas a las armas, intentando emprender con valentía el camino de la paz. ...diverse rispetto alle armi, provando a percorrere vie coraggiose di pace. Desde su elección en 2013, el Papa ha hecho de la defensa del medio ambiente uno de los ejes de su papado. Y el sábado, a través del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que viajó a Dubái en su lugar, pidió a los participantes de la COP28 un punto de inflexión para acelerar la transición ecológica.